Cuando la muerte llama a la puerta sin avisar, no solo se lleva a la persona que partió, también se lleva un pedazo de quien se queda. Yo tenía apenas 13 años cuando perdí a mi padre, y junto con él, la sensación de que el mundo podía ser un lugar seguro. Hola, mis queridos. Aquí es la abuelita Dolores, con mis 76 años bien vividos, hablando directamente desde mi rinconcito en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta ciudad de clima fresco que me acogió después de tanta tormenta. Hoy compartiré con ustedes una historia que guardé dentro del pecho por más de 60 años. Una historia de dolor, pero también de superación. Antes de comenzar, tengo una novedad para todos ustedes que el equipo de este canal me pidió anunciar. Nuevamente este canal alcanzó una marca histórica de 80,000 suscriptores. Con esto, el sorteo de 6,000 pesos aumentó a 10,000 pesos y todavía hay tiempo para participar. Para tener oportunidad de ganar estos 10,000 pesos es muy fácil. Solo inscríbanse en este canal, den me gusta a este video y comenten su nombre, dónde viven y alguna información sobre ustedes. Puede ser cualquier cosa, lo que les gusta hacer, comer, cuántos hijos tienen y todo lo demás. Ahora vamos a comenzar. Nací en 1949 en un pueblito llamado Tlatlauquitepec, en la Sierra Norte de Puebla. Un lugar donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que agua de encharcada y donde los secretos de familia eran guardados bajo 7 llaves, enterrados en el patio trasero junto con otras vergüenzas que nadie quería que salieran a la luz. Mi padre, José, era un hombre que parecía haber sido tallado de manera diferente a los otros hombres del pueblo. Mientras los padres de mis amigos eran duros, cerrados, de pocas palabras, mi padre era todo sonrisas, abrazos e historias. Trabajaba como contador en el único banco del pueblo, siempre de traje bien planchado, con ese bigotito fino que arreglaba con tanto cuidado todas las mañanas frente al espejo. Lolita, mi princesa, me llamaba, incluso cuando ya no era tan pequeña. Y yo adoraba, sí, adoraba ser su princesa. Adoraba cuando llegaba del trabajo y me hacía girar en el aire, aunque mi madre se quejara de que eso no era cosa para hacer con una niña que ya estaba convirtiéndose en señorita. Mi madre, Cecilia. Siempre fue una mujer callada, de pocas palabras, como si tuviera un peso invisible sobre los hombros que le impedía sonreír con frecuencia. Bonita, eso sí era. Cabello negro siempre recogido en un moño. Piel clara que protegía del sol como si fuera su mayor tesoro. Pero había una tristeza permanente en sus ojos, una melancolía que ni siquiera las payasadas de mi padre lograban espantar por completo. Tu madre tuvo una vida difícil antes de conocerme, me explicaba mi padre cuando yo preguntaba por qué ella era tan diferente a las madres sonrientes de mis amigas. Tenemos que tener paciencia con ella, darle amor doble para compensar. Y él lo hacía, Dios mío, cómo tenía amor para dar. Llegaba a casa con florecitas recogidas en el camino. Preparaba desayunos sorpresa los domingos. Nos llevaba a pasear al Zócalo en los días festivos. Cuando había fiesta en la escuela, siempre era él quien iba, todo orgulloso, a sentarse en la primera fila para verme recitando poesía o cantando en el coro. Nuestra casa era sencilla pero acogedora. Estaba en una calle tranquila, con un patio pequeño donde mamá plantaba hierbas y un árbol de tejocote que era mi alegría cuando se llenaba de frutas. Yo tenía mi propio cuarto, pequeño, pero todo decorado con flores que papá había pintado en la pared un domingo de lluvia. Los mejores momentos de mi infancia eran las noches de viernes. Papá llegaba del trabajo, cenábamos todos juntos y después íbamos los 3 a la sala a escuchar el programa de radio que él adoraba. Cuando terminaba, tomaba la guitarra y tocaba canciones mientras mamá y yo cantábamos. En esos momentos, hasta ella sonreía un poco, como si por algunos minutos pudiera olvidar aquel peso que cargaba. En la escuela, yo era buena alumna, no de las mejores, pero me esforzaba mucho para que papá estuviera orgulloso. Las matemáticas eran mi punto débil, pero él, con toda la paciencia del mundo, se sentaba conmigo en la mesa de la cocina después de cenar y me ayudaba con las tareas.
No hay problema en que sea difícil, Lolita, decía cuando yo lloraba de frustración por no entender alguna cuenta. Las cosas más importantes de la vida las aprendemos en la dificultad. No sabía entonces cuán verdaderas serían esas palabras en los años venideros. Fue en un día común de semana, un martes de abril de 1963, que el mundo se desplomó sobre mi cabeza. Estaba en la escuela, en la clase de español, cuando la directora vino a buscarme al pasillo con esa cara que ponen los adultos cuando ocurre algo muy grave. Me dijo que mi padre se había sentido mal en el trabajo y había sido llevado con urgencia al hospital. Corrí las 5 cuadras que separaban la escuela del hospital, con el corazón casi saliéndose por la boca. Cuando llegué, encontré a mi madre sentada en una banca de madera en el pasillo, la mirada perdida, las manos temblando tanto que apenas podía sostener el rosario que siempre llevaba en la bolsa. «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Qué pasó?», pregunté ya con lágrimas corriendo por mi rostro. Ella no respondió. Ni necesitaba. Aquel silencio, la forma en que me miró como si no me reconociera por un instante, me dijo todo lo que necesitaba saber. «Fue el corazón», finalmente susurró. «Fue muy rápido. Cuando llegó aquí, ya había partido». Infarto fulminante, fue lo que el médico llamó. Una bomba de tiempo que nadie sabía que existía dentro del pecho de mi padre. Tenía apenas 42 años, era saludable, nunca fumó, no bebía más que un vasito de pulque los domingos de comida familiar. Los días que siguieron fueron un borrón de rostros, de abrazos que no consolaban, de palabras vacías de personas bien intencionadas. El velorio en la sala de nuestra casa, como era costumbre en esa época. El entierro con casi todo el pueblo presente, porque mi padre era querido por todos. Y después el silencio. Un silencio ensordecedor que se apoderó de nuestra casa, como si junto con mi padre hubieran enterrado también todas las risas, todas las canciones, toda la alegría que él traía. Mi madre, que ya era callada antes, ahora parecía un fantasma. Caminaba por la casa sin realmente estar ahí. Hacía las tareas domésticas mecánicamente, hablaba lo mínimo necesario. Por la noche la escuchaba llorar bajito en su cuarto. Durante el día miraba por la ventana durante horas, como si esperara ver a mi padre volviendo del trabajo con aquella sonrisa grande y los brazos abiertos para hacerme girar en el aire. Yo también estaba destruida por dentro. Sentía un hueco en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. Tenía pesadillas casi todas las noches. Despertaba llamándolo. En la escuela no podía concentrarme. Mis calificaciones bajaron. No quería jugar con mis amigos. «Se le pasará», escuché decir a una tía a mi madre. «Los niños olvidan rápido». Pero, ¿cómo podría olvidar? ¿Cómo podría seguir adelante cuando la persona que más me amaba en el mundo, que me hacía sentir segura y especial, había sido arrancada de mi vida sin tiempo ni siquiera de decir adiós? La vida, sin embargo, tiene una manera cruel de continuar, de arrastrarnos hacia adelante incluso cuando queremos quedarnos detenidos en el tiempo. Las cuentas seguían llegando. Había que comprar comida. La vida exigía que continuáramos viviendo, aunque estuviéramos destrozados por dentro. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las dificultades económicas. Mi padre tenía un seguro pequeño que pronto se acabó. Mi madre nunca había trabajado fuera de casa, no tenía profesión ni estudios más allá de la primaria. Comenzó a hacer limpieza en las casas de las familias más ricas del pueblo, a lavar ropa ajena, a vender dulces que hacía en la madrugada después de pasar el día limpiando casas ajenas. Yo trataba de ayudar como podía. A los 13 años empecé a cuidar niños pequeños después de la escuela para familias que podían pagar algunas monedas por este servicio. En las vacaciones ayudaba en la panadería de la esquina acomodando los estantes, barriendo el piso. Cada centavo que ganaba se lo entregaba a mamá, quien juntaba todo en una lata de galletas que guardaba en lo alto del armario de la cocina. Aún así, era difícil, muy difícil. La casa donde vivíamos era alquilada, y sin el salario de mi padre, pronto fue imposible mantener el pago al día. Después de 3 meses de renta atrasada,
Tuvimos que salir de allí, mudarnos a una casita minúscula en el fondo del patio de una señora anciana que cobraba menos a cambio de que también cuidáramos de ella. Ver a mi madre, que ya era tan triste antes, hundiéndose cada vez más en una depresión silenciosa, me partía el corazón. Adelgazaba a ojos vistos, casi no comía, trabajaba hasta caer de agotamiento. Muchas noches la encontraba dormida en la mesa de la cocina, sobre las prendas que estaba planchando, con la plancha aún caliente a un lado. La vida se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. Extrañaba no solo a mi padre, su amor y protección, sino la seguridad que nos daba, la certeza de que tendríamos comida en la mesa al día siguiente, de que no nos desalojarían, de que habría medicinas si nos enfermábamos. Fue en ese momento, el más vulnerable de nuestras vidas, que Juan apareció, y con él, una promesa de días mejores que pronto se revelaría como la peor trampa en la que podríamos caer. Juan Martínez entró en nuestras vidas un domingo después de misa. Mi madre y yo salíamos de la iglesia. Ella con aquel vestido negro que no se quitaba desde el entierro de mi padre. Yo con una ropa ya pequeña que una vecina me había regalado. Él se acercó, sombrero en mano, sonrisa educada en el rostro. Doña Cecilia, soy Juan Martínez. Trabajaba en el banco con su esposo. Mis condolencias por don José, era un gran hombre. Mi madre agradeció con un gesto de cabeza, sin mirarlo directamente. Estaba así con todo el mundo, distante, encerrada en su propio luto. Pero Juan no se dio por vencido fácilmente. Nos acompañó hasta casa, hablando todo el tiempo, contando historias sobre mi padre que yo nunca había escuchado, haciendo preguntas sobre cómo nos las arreglábamos, ofreciendo ayuda. Si necesita cualquier cosa, es solo cuestión de pedirla, dijo cuando llegamos a la puerta de la casa de doña Zulmira, donde vivíamos ahora. Vivo allí en la calle de los Magueyes, número 18. Solo toque la puerta. Me pareció extraño. Mi padre trabajaba en el banco desde hacía más de 10 años. Conocía a todos allí. ¿Cómo nunca había hablado de este tal Juan? ¿Cómo nunca lo había traído a casa a tomar un café, como hacía con otros compañeros de trabajo? Pero mi madre pareció no notar nada extraño. De hecho, por primera vez en meses, vi una chispa de vida en sus ojos cuando se despidió de él. Una cosita mínima, un brillo casi imperceptible, pero que me dio la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella pudiera volver a ser un poco la madre que era antes. Juan comenzó a aparecer casi todos los días. Traía víveres que sobraban en su casa, se ofrecía a arreglar cosas rotas, me ayudaba con las tareas de matemáticas. Era amable, educado, siempre bien vestido y perfumado. Debía tener unos 35 años, cabellos ya canosos en las sienes, ojos oscuros que sonreían cuando él sonreía. «Es un buen hombre», comentó doña Zulmira una tarde mientras yo la ayudaba a trenzar sus cabellos ralos. «Se nota que está interesado en tu madre, niña». Sentí un nudo en el pecho. ¿Interesado en mi madre? ¿Cómo podía ser? Mi padre había muerto hacía menos de 6 meses. ¿Cómo podría ella pensar en otro hombre tan pronto? Pero la verdad es que, con la presencia constante de Juan, mi madre estaba cambiando. No era una transformación dramática. Seguía siendo callada, seguía teniendo aquella tristeza permanente en los ojos, pero comenzó a arreglarse un poco más, a ponerse un vestido que no fuera negro de vez en cuando, a peinarse con más cuidado. Y lo más importante, comenzó a hablar más, a sonreír levemente cuando él contaba algún chiste, a interesarse por cosas más allá de la rutina agotadora de trabajo. Yo debería estar feliz por ella, lo sé. Pero algo dentro de mí se resistía. Era como si, al aceptar a Juan en nuestras vidas, estuviéramos de alguna forma traicionando la memoria de mi padre, como si estuviéramos diciendo que él era reemplazable, que el hueco que dejó podía ser llenado por otra persona. «Tu padre querría que fuéramos felices, Lolita», me dijo mi madre una noche después de que Juan se había ido. Era la primera vez en meses que conversábamos de verdad. Él no querría que pasáramos el resto de la vida llorando. Tal vez ella tenía razón. Tal vez yo estaba siendo egoísta e infantil,
Después de todo, ella era joven todavía, no tenía ni 40 años, y nuestra vida estaba tan difícil. Juan tenía un buen empleo en el banco, vivía en casa propia, podía darnos una seguridad que habíamos perdido. Aún así, no me sentía cómoda cerca de él. Había algo en los ojos de Juan, algo que aparecía cuando mi madre no estaba mirando, cuando éramos solo él y yo en la sala mientras ella terminaba la cena en la cocina. Un brillo extraño, calculador, que me daba escalofríos. «Ya verás, Lolita», me dijo una vez en voz baja, poniendo su mano en mi rodilla de una manera que me hizo encogerme. «Voy a cuidar muy bien de ustedes dos, especialmente de ti». Traté de hablar con mi madre sobre esto, sobre la incomodidad que sentía, pero ella no quiso escuchar. «Claro que estás confundida, hija. Es normal. Adorabas a tu padre, nadie va a reemplazarlo. Pero Juan solo quiere ayudar, solo quiere nuestro bien». 3 meses después de que Juan entrara en nuestras vidas, le pidió matrimonio a mi madre. Fue un domingo después de la comida que él mismo había traído: pollo asado comprado en la fonda, arroz, frijoles, hasta una botella de vino. Se arrodilló en nuestra pequeña sala, sacó una cajita del bolsillo con un anillo simple e hizo la propuesta. Mi madre lloró, dijo que era pronto, que no sabía si estaba lista. Pero Juan insistió, habló de amor, de cuidado, de cómo quería darnos una vida mejor a las dos. «Pueden mudarse a mi casa ya la próxima semana», dijo, como si el sí ya estuviera garantizado. «Hay espacio de sobra allá, un cuarto solo para Lolita, un patio grande». Cuando mi madre me miró, pidiendo silenciosamente mi aprobación, tragué el nudo en la garganta y forcé una sonrisa. ¿Quién era yo para impedir que ella fuera feliz de nuevo? ¿Quién era yo para condenarnos a las dos a una vida de lucha constante cuando había allí una salida más fácil? Se casaron en una ceremonia simple en el registro civil, sin fiesta, sin invitados más que yo y 2 testigos que Juan consiguió. Mi madre usó un vestido azul claro, el primero de color desde la muerte de mi padre. No estaba radiante como debería estar una novia, pero había una esperanza cautelosa en sus ojos que hacía mucho tiempo no veía. Nos mudamos a la casa de Juan al día siguiente. Era una casa bonita, mucho más grande que cualquier lugar donde hubiéramos vivido antes. Tenía 3 habitaciones, sala amplia, cocina con muebles nuevos, hasta un patio con árboles frutales. Mi cuarto quedaba al final del pasillo, lejos del cuarto de ellos, lo que me daba una privacidad que nunca había tenido antes. Las primeras semanas fueron normales. Juan iba a trabajar temprano, volvía al final de la tarde, cenábamos juntos, conversábamos sobre el día. Él preguntaba por la escuela, por mis amigos. Parecía genuinamente interesado. Mi madre estaba más animada, cocinaba platos elaborados, arreglaba la casa con esmero, como si quisiera demostrar que merecía aquella segunda oportunidad. Yo seguía incómoda, pero trataba de convencerme de que era solo cuestión de tiempo, de adaptación. Al fin y al cabo, él estaba siendo bueno con nosotras. Había pagado mis mensualidades atrasadas en la escuela, había comprado material nuevo, hasta me había regalado una bicicleta, cosa que siempre soñé tener y que mis padres nunca pudieron darme. Fue aproximadamente un mes después del matrimonio que las cosas comenzaron a cambiar. Sutilmente al principio, tan despacio que apenas notamos la transformación. Primero fueron las críticas a la comida. «Está demasiado salada», decía, empujando el plato lejos. O «así no es la forma de sazonar una carne, Cecilia». Después, las quejas sobre la limpieza de la casa. «Mira este polvo en los muebles. ¿Qué clase de ama de casa eres?». Mi madre, ansiosa por complacerlo, se esforzaba cada vez más. Limpiaba la casa de arriba a abajo todos los días. Probaba recetas nuevas, pasaba horas frente al espejo, arreglándose antes de que él llegara. Pero nada parecía ser suficiente. Las críticas se extendieron hacia mí también. Mis calificaciones, que estaban mejorando desde que volvía a asistir regularmente a la escuela, nunca eran lo bastante buenas. Mi forma de hablar era demasiado atrevida para una niña. Mi ropa era indecente o descuidada, dependiendo del humor de él. Y entonces comenzó a beber.
No mucho al principio, apenas un vaso de tequila después de la cena, después dos, después la botella entera. Y con la bebida vino el verdadero Juan, aquel que se había escondido detrás de la máscara de hombre bueno y amable. La primera vez que golpeó a mi madre fue por causa de un simple botón de su camisa que se había caído y ella no había cosido de nuevo. Estábamos cenando cuando él lo notó, y de repente explotó, volteando la mesa, rompiendo platos, agarrando a mi madre por el cabello. Corrí para defenderla, pero él me empujó con tanta fuerza que me golpeé la cabeza contra la pared. Me quedé allí, aturdida, viendo cómo arrastraba a mi madre hacia el cuarto, sus gritos transformándose en súplicas, después en silencio. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Tomó café, dio un beso en la frente de mi madre, que tenía el ojo morado maquillado lo mejor que pudo, me deseó un buen día en la escuela. Cuando regresé, mi madre estaba limpiando la casa como siempre. Movimientos mecánicos, mirada vacía. «Mamá, tenemos que salir de aquí», susurré, con miedo de que él pudiera escuchar aunque estuviera en el trabajo. «Va a hacerlo de nuevo, va a empeorar». Ella solo negó con la cabeza, sin mirarme a los ojos. «Fue solo esta vez, Lolita. Bebió demasiado, perdió la cabeza. Ya pidió disculpas, prometió que no volverá a ocurrir». Pero ocurrió, claro que ocurrió. La semana siguiente fue porque la cena se retrasó. En la otra, porque él pensó que ella estaba mirando de manera provocativa al cartero. Siempre había una excusa, una razón para la violencia. Y siempre, al día siguiente, venían las disculpas, las promesas, a veces hasta flores o un regalo. Mi madre, que ya era frágil antes, se fue quebrando cada vez más. Aquella pequeña llama de vida que había vuelto a sus ojos cuando conoció a Juan se fue apagando hasta que no quedó nada más que miedo y resignación. En cuanto a mí, él mantenía una distancia calculada. Me criticaba, me humillaba con palabras, a veces me empujaba o me daba una bofetada, pero nada comparado con lo que le hacía a mi madre. Yo era solo la hijastra irritante, el recuerdo constante de que mi madre tuvo una vida antes de él. Amó a otro hombre antes que a él. Al mismo tiempo, comencé a notar otro tipo de mirada viniendo de él. Cuando salía del baño, cuando me cambiaba en mi cuarto con la puerta no completamente cerrada, cuando me agachaba para recoger algo del suelo. Una mirada que me hacía sentir sucia, expuesta, vulnerable. Comencé a encerrarme en mi cuarto siempre que podía, a bañarme solo cuando él no estaba en casa, a usar ropa demasiado grande para esconder mi cuerpo que comenzaba a cambiar, a desarrollarse. La gente del pueblo comenzó a hablar. En un pueblo pequeño como el nuestro, los secretos tienen piernas cortas. La gente veía los moretones mal disimulados de mi madre. Notaban cómo se había convertido en una sombra de la mujer que era antes. Veían cómo yo andaba cabeza baja, asustada, diferente de la niña alegre que solía ser. Pero nadie hacía nada. En pleito de marido y mujer, nadie debe meterse, decían, encogiéndose de hombros. Como si fuera normal, aceptable, que un hombre golpeara a su esposa dentro de su casa, como si fuera apenas un asunto privado y no un crimen. Hasta los maestros en la escuela, que veían mis ojos hinchados de tanto llorar, mis calificaciones cayendo nuevamente, mi aislamiento creciente, preferían mirar hacia otro lado. Era más fácil así, menos complicado, menos arriesgado. Poco a poco fui entendiendo una dura verdad. Estábamos solas en esto. Nadie vendría a salvarnos. Si queríamos escapar, tendríamos que encontrar fuerzas dentro de nosotras mismas. Traté de convencer a mi madre tantas veces de que nos fuéramos. Podríamos volver a la casa de doña Zulmira o buscar parientes en otras ciudades, comenzar de nuevo en cualquier lugar lejos de él. Pero ella siempre encontraba excusas. «No tenemos dinero, Lolita. ¿A dónde iríamos? Él nos encontrará. Será peor. A veces es bueno con nosotras, ya sabes. Todo matrimonio tiene problemas, hija». Esta última excusa era la que más me enfurecía. ¿Qué clase de problemas de matrimonio incluían ojos morados y costillas rotas? ¿Qué clase de marido hacía que su esposa se encerrara en el baño, temblando de miedo,
cuando escuchaba la puerta de entrada abriéndose. Aquello no era un matrimonio con problemas, era una prisión, una sentencia de muerte a cámara lenta. Y entonces, cuando cumplí 14 años, ocurrió el día que lo cambió todo, que me hizo entender que necesitaba actuar, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El día en que Juan mostró su verdadera cara, no solo a mi madre, sino también a mí, fue un viernes. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cada detalle grabado en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer, no hace más de 6 décadas. Era día de examen de matemáticas, mi materia más difícil. Había estudiado mucho, me había quedado despierta hasta tarde repasando ejercicios, pero aún así, cuando vi las preguntas en el examen, mi mente simplemente se bloqueó. El miedo a decepcionar, la presión que yo misma me ponía, el terror de volver a casa con una mala nota sabiendo cómo Juan reaccionaría, todo eso hizo que no pudiera concentrarme. Entregué el examen casi en blanco. Salí de la escuela con un peso en el pecho, un mal presentimiento que me acompañó todo el camino hasta casa. Pensé en no volver, en huir a cualquier lugar. Pero, ¿a dónde iría una niña de 14 años sin dinero, sin documentos, sin nadie que la ayudara? Llegué a casa y mi madre notó enseguida que algo andaba mal. «¿Qué pasó, hija?», preguntó bajito mientras yo dejaba la mochila en un rincón de la cocina. «El examen de matemáticas», confesé, ya con lágrimas en los ojos. «No pude hacer casi nada. Voy a sacar una pésima nota». Ella me abrazó, cosa rara en aquellos días. «Todo estará bien», susurró en mi oído. «No le cuentes nada a Juan hoy. Tuvo un día difícil en el trabajo. Ya llegó alterado. Mañana conversamos con calma, pensamos qué hacer». Asentí, aliviada por poder postergar lo inevitable. Cenamos en silencio mientras Juan bebía un vaso tras otro, el rostro cada vez más rojo, los ojos cada vez más turbios. Ayudé a mi madre a quitar la mesa, lavar los platos, y luego me retiré a mi cuarto, agradeciendo silenciosamente por un día más en que él me ignoraba. Estaba haciendo la tarea de español cuando escuché el ruido. El sonido inconfundible de vidrio rompiéndose, seguido por el grito de mi madre. Después, el golpe de un cuerpo cayendo, más gritos, súplicas. Me quedé paralizada por unos segundos, el corazón acelerado, el lápiz aún en la mano. Siempre era así. Él comenzaba con mi madre, y si yo aparecía, si trataba de interferir, solo empeoraba todo. Ella misma me suplicaba que me quedara en mi cuarto, que no me involucrara. Pero esta vez fue diferente. En medio de sus gritos, escuché mi nombre. «Lolita no tiene la culpa. Por favor, Juan, déjala en paz». Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Por qué estaba hablando de mí? ¿Qué había pasado? Abrí la puerta del cuarto despacio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Desde donde estaba, podía ver parte de la sala. Mi madre estaba en el suelo, un hilillo de sangre escurriendo desde la frente, los brazos levantados en un intento inútil de protegerse. Juan estaba de pie, sosteniendo un papel en la mano, agitándolo frente a ella. «¿Sabías de esto? ¿Lo sabías?», gritaba, la voz distorsionada por la bebida. «Esta desgraciada sacó 0 en el examen, 0, después de todo lo que hago por ustedes. ¿Así es como me lo agradecen?». Mi sangre se heló. La maestra debió haber llamado para dar la noticia del examen. O tal vez algún compañero comentó con sus padres, que le contaron a Juan en la cantina o en el banco. En un pueblo pequeño es así, las noticias corren más rápido que el viento. «Ella lo intentó, Juan», suplicaba mi madre. «Las matemáticas son difíciles para ella. Don José siempre…». Fue lo peor que pudo decir. Mencionar el nombre de mi padre era como acercar un fósforo a la gasolina. Juan se puso rojo de ira, los ojos inyectados en sangre, una vena saltando en su frente. «No me hables de ese hombre en mi casa», gritó, dando una bofetada tan fuerte a mi madre que ella cayó nuevamente. No pude contenerme. Salí corriendo de mi escondite. Me lancé frente a mi madre, enfrentando a Juan por primera vez. «Déjala en paz, la culpa es mía, no de ella». Por un momento, él pareció sorprendido por mi atrevimiento. Después, una sonrisa extraña se formó en su rostro.
una sonrisa que me hizo estremecer hasta el alma. Ah, así que la princesita decidió defender a mamá. Muy bonito, pero tienes razón. La culpa es tuya. Y sabes lo que pasa con las niñas desobedientes que sacan 0 en los exámenes. Dio un paso en mi dirección, tambaleándose un poco por la bebida. Instintivamente, retrocedí. Juan, por favor. Mi madre intentó levantarse, agarrando la pierna de él. Es solo una niña. Él la pateó lejos como si fuera un insecto molesto. ¿Una niña? Mírala bien, Cecilia. Ya se está convirtiendo en mujer y necesita aprender a respetar al hombre de la casa. La forma en que lo dijo, la mirada que lanzó a mi cuerpo, me hizo sentir desnuda, expuesta. Entendí en ese momento lo que estaba a punto de suceder, y el terror me paralizó. «Mamá», susurré, implorando con los ojos que hiciera algo, cualquier cosa. Ella me miró, luego a Juan, y vi algo morir en sus ojos. Una rendición completa, una aceptación de lo inevitable. Bajó la cabeza, incapaz de enfrentar al marido, incapaz de proteger a su propia hija. «Ve a tu cuarto, Cecilia», ordenó Juan. «Voy a darle una lección a esta niña que nunca olvidará». Para mi horror absoluto, mi madre obedeció. Se levantó con dificultad, me lanzó una última mirada, una mirada que pedía perdón pero que no ofrecía ayuda, y salió de la sala, cerrando la puerta del cuarto tras de sí. Fue en aquel momento que entendí. Estaba completamente sola. La persona que debería protegerme a toda costa había elegido protegerse a sí misma primero, por miedo, por cobardía, por años de abuso que habían roto algo fundamental dentro de ella. Lo que ocurrió en las horas siguientes es algo que aún me cuesta hablar, incluso después de tantas décadas. El dolor físico fue terrible, claro, pero peor aún fue el dolor de la traición, la comprensión de que mi propia madre me había abandonado en el momento en que más la necesité. Juan me violó aquella noche, no una, sino varias veces. Usó mi cuerpo como si fuera una cosa, un objeto para descargar su rabia, su frustración, sus deseos enfermos. Y durante todo ese tiempo, del otro lado de la pared, mi madre permaneció en silencio, sabiendo lo que estaba ocurriendo, escuchando mis gritos, mis súplicas, y eligiendo no hacer nada. Cuando finalmente terminó, cuando él cayó en un sueño pesado, embriagado por el alcohol y por su propio acto monstruoso, me arrastré hasta el baño, encendí la ducha y me senté en el piso frío, dejando que el agua corriera por mi cuerpo lastimado, como si pudiera limpiar no solo la sangre y el sudor, sino también la vergüenza, el asco, la desesperación. Me quedé allí no sé cuánto tiempo, minutos, horas. El tiempo había perdido sentido. Solo sé que en algún momento, con el agua ya fría, tomé una decisión. No pasaría ni una noche más en aquella casa. Prefería morir en la calle a esperar que él decidiera usarme nuevamente. Me vestí con dificultad, eligiendo ropa holgada que ocultara los moretones, que no llamara la atención. Tomé la mochila de la escuela, vacié los libros y puse lo poco que tenía de valor. Una muda de ropa, el cepillo de dientes, la única foto que tenía de mi padre, y algunas monedas que guardaba en una cajita desde que comencé a trabajar cuidando niños. Antes de salir, fui hasta la puerta del cuarto de mi madre. Dudé, con la mano en la manija. Parte de mí quería entrar, despertarla, suplicarle una última vez que viniera conmigo, que eligiera a su hija en vez del monstruo con quien se había casado. Pero otra parte, la parte que había crecido aquella noche de forma brutal e irreversible, sabía que sería inútil. Ella ya había hecho su elección y yo necesitaba hacer la mía. Salí de la casa sin mirar atrás, en la madrugada fría de un pueblo que dormía. No tenía idea de hacia dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir. Solo sabía que cualquier lugar sería mejor que allí, que cualquier futuro incierto sería preferible a aquella certeza de horror. Caminé sin rumbo durante horas, las lágrimas secándose en mi rostro a medida que el cielo aclaraba lentamente. Cuando el sol comenzó a salir, me encontré frente a la terminal de autobuses del pueblo, un lugar pequeño con apenas algunas líneas que conectaban nuestro pueblo con lugares más grandes.
Conté el dinero que tenía. No era mucho. Apenas alcanzaría para un pasaje a la ciudad más cercana, pero era suficiente para comenzar, para escapar, para tener una oportunidad, por pequeña que fuera. Entré en la terminal, miré la tabla de horarios. El primer autobús saldría en media hora hacia la Ciudad de México, una ciudad grande donde podría perderme, donde nadie me conocería, donde Juan tendría dificultad en encontrarme si decidiera buscarme. Compré el boleto con las manos temblorosas, temiendo todo el tiempo que alguien me reconociera, que preguntara por qué una niña de 14 años estaba sola en la terminal al amanecer, con una mochila escolar y ojos hinchados de tanto llorar. Pero nadie preguntó, a nadie le importó. Así como nadie se había preocupado por las señales obvias de abuso en nuestra casa durante meses, la indiferencia que antes me había herido ahora era mi aliada. Me senté en el autobús casi vacío, en el último asiento, me acurruqué contra la ventana y cuando el motor rugió y comenzamos a alejarnos, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Estaba escapando del infierno, sí, pero ¿hacia dónde iba? ¿Qué sería de mí ahora? No sabía entonces que aquel viaje en autobús sería solo el comienzo de un viaje mucho más largo, que estaría huyendo no solo de Juan, sino también de los recuerdos, del dolor, de la traición, que necesitaría construir una vida completamente nueva, sola, sin ningún apoyo, a una edad en que la mayoría de las niñas aún jugaba con muñecas. No sabía que pasarían años hasta que pudiera dormir una noche entera sin pesadillas, que el sonido de una botella rompiéndose me haría temblar décadas después, que tendría dificultad para confiar en las personas, especialmente en los hombres, por el resto de mi vida. Pero tampoco sabía de mi propia fuerza, de mi resiliencia, de la capacidad que tendría de transformar aquel dolor terrible en algo productivo, en algo que un día ayudaría a otras personas. Mientras el autobús se alejaba del pueblo que había sido mi hogar toda mi vida, miré por la ventana una última vez. El sol nacía, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día comenzaba y para mí una nueva vida. Fue la noche más terrible de mi existencia, pero también fue la noche en que descubrí que estaba sola en el mundo y que, de alguna forma, tendría que encontrar fuerzas para seguir adelante, a pesar de todo. Llegué a la Ciudad de México completamente perdida. Una niña del interior de 14 años en una ciudad grande, sin conocer a nadie, sin tener a dónde ir. Cuando bajé del autobús en la terminal, el ruido, la multitud, todo me asustó. Por un momento casi me arrepentí de haber huido, pero entonces recordé la noche anterior, el horror en manos de Juan, el silencio cómplice de mi madre, y supe que no había vuelta atrás. Necesitaba seguir adelante, por más aterrador que fuera. Pasé el primer día deambulando por la ciudad, cargando mi mochila, tratando de no parecer tan desesperada como me sentía. Gasté algunas monedas en una concha en la panadería, guardando el resto con cuidado. Era todo lo que tenía en el mundo. Por la noche, cuando comenzó a oscurecer, el miedo apretó. ¿Dónde dormiría? ¿Cómo me protegería? Acabé encontrando una banca en una plaza, medio escondida por arbustos. No era seguro, lo sabía, pero ¿qué elección tenía? Me acurruqué allí, la mochila abrazada contra el pecho, tratando de dormir un poco, sobresaltándome con cada ruido. Así fue durante 3 días, vagando durante el día, durmiendo en lugares escondidos por la noche, comiendo lo mínimo posible para economizar el dinero que se acababa rápidamente. Me lavaba la cara en baños públicos, intentaba mantener la apariencia mínimamente presentable, pero cada vez era más difícil. Al 4.º día, una señora me abordó en una plaza. Yo estaba sentada en una banca, mirando a la nada, hambrienta y agotada. Ella se detuvo frente a mí, me estudió por un momento y entonces preguntó: «¿Cuántos días llevas en la calle, niña?» Pensé en mentir, en decir que solo estaba esperando a alguien, que tenía casa, familia, pero estaba tan cansada de fingir, tan desesperada por ayuda, que la verdad escapó antes de que pudiera contenerla. 4 días. Ella asintió, como si ya lo supiera. «¿Y de dónde vienes?» «De Tlatlauquitepec». «¿Huyendo de qué?»
Bajé los ojos, incapaz de responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable a una desconocida? Ella suspiró, se sentó a mi lado. No necesitas contarme si no quieres, pero no puedes seguir así. Acabarás siendo atrapada por algún malandro o por la policía. ¿Sabes lo que hacen con los menores de edad que encuentran en las calles? Los mandan de vuelta a casa, con sus padres. El terror debió ser visible en mi rostro, porque ella añadió rápidamente: Tranquila, no voy a denunciarte. Solo estoy diciendo que necesitas ayuda. Su nombre era Doña Carmela. Era maestra jubilada, viuda. Vivía sola en una casa pequeña, no muy lejos de allí. Me había observado en la plaza durante 2 días, dijo, notando que yo no era una niña de la calle común, que algo muy grave debía haber ocurrido para ponerme en aquella situación. Ven conmigo, ofreció. Puedes tomar un baño, comer algo, dormir en una cama de verdad. Después decidimos qué hacer. Era arriesgado confiar en una desconocida, lo sabía, pero ¿qué tenía que perder? Si sus intenciones fueran malas, huiría de nuevo. Ya me estaba volviendo buena en eso. La casa de Doña Carmela era sencilla pero acogedora, llena de libros y plantas. Me mostró el baño, me dio toallas limpias, hasta separó una ropa antigua de su hija, que vivía lejos. Tomé el primer baño de verdad en días. Me lavé el cabello. Me sentí casi humana otra vez. Después me sirvió un pozole casero con tostadas, que comí con tanta hambre que apenas respiraba entre cucharadas. Solo cuando terminé, cuando mi estómago estaba lleno y mi cuerpo limpio, fue que vinieron las lágrimas. Lloré como no me había permitido hasta entonces, sollozando tan fuerte que temblaba entera, liberando no solo la tensión de los últimos días, sino todo el dolor acumulado de los últimos meses. Doña Carmela no preguntó nada, solo esperó a que me calmara, me ofreció un pañuelo y entonces dijo, con una sencillez que me desarmó: Cuando estés lista para hablar, yo estaré lista para escuchar. Aquella noche dormí en una cama de verdad por primera vez desde que huí, en el cuarto que había sido de su hija, con sábanas limpias que olían a suavizante, una ventana que daba a un patio con árboles de mango y guayaba. Dormí como una piedra, demasiado exhausta incluso para soñar. A la mañana siguiente, desperté desorientada, sin reconocer dónde estaba. Por un momento de pánico, pensé que estaba de vuelta en la casa de Juan, que todo había sido un sueño, la huida, la terminal, los días en la calle. Entonces escuché sonidos de ollas en la cocina, sentí el olor a café recién hecho, y recordé, estaba en la casa de Doña Carmela. Estaba a salvo, por ahora. Durante el desayuno, ella no insistió en preguntas. Habló sobre el clima, sobre las plantas del patio, sobre un libro que estaba leyendo, como si fuera lo más natural del mundo tener una adolescente fugitiva sentada a su mesa. Fue solo después, cuando lavábamos los platos juntas, yo lavando, ella secando, que conseguí empezar a hablar. Las palabras salieron poco a poco, vacilantes al principio, después en un flujo que ya no podía contener. Le conté sobre la muerte de mi padre, sobre la depresión de mi madre, sobre la llegada de Juan a nuestras vidas. Y finalmente, con la voz casi desapareciendo, le conté sobre aquella última noche, sobre lo que él me había hecho, sobre cómo mi madre había cerrado la puerta del cuarto, eligiendo no ver, no ayudar. Doña Carmela escuchó todo en silencio, solo un músculo temblando en su mandíbula, revelando la rabia que sentía. Cuando terminé, cuando no había nada más que decir, ella simplemente me abrazó. Un abrazo firme, maternal, el tipo de abrazo que no sentía desde que mi padre había muerto. No vas a volver allí, dijo, no como una oferta, sino como una afirmación. No mientras yo esté viva. En los días que siguieron, Doña Carmela y yo establecimos una rutina. Ella salía temprano para dar clases particulares de refuerzo escolar a niños del barrio, su forma de complementar la jubilación. Yo me quedaba en casa, ayudaba en la limpieza, aprendía a cocinar platillos sencillos. Por la noche, después de la cena, ella me daba clases: español, matemáticas, historia, ciencias, todas las materias que estaba perdiendo por no estar en la escuela.
Era una maestra exigente, pero paciente, que sabía explicar de una manera que hacía que todo pareciera más fácil, más interesante. «Eres inteligente, Dolores», me decía con frecuencia. «No puedes desperdiciar ese cerebro. La educación es lo único que nadie puede quitarte. Recuérdalo». Después de 2 semanas viviendo con ella, tuvimos la conversación que yo estaba temiendo desde el primer día. «Necesitamos regularizar tu situación», dijo, seria. «No puedes vivir como un fantasma para siempre. Necesitas volver a la escuela, tener documentos, existir oficialmente». El pánico volvió con fuerza total. «Pero si hacemos eso, me mandarán de vuelta con él». Ella negó con la cabeza. «No necesariamente. Hay otras posibilidades, pero necesitamos ayuda legal». Al día siguiente me llevó a un lugar llamado Centro de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Era una casa sencilla, adaptada como oficinas, donde abogados voluntarios atendían casos como el mío, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El abogado que nos atendió, licenciado Roberto, era un hombre joven de mirada amable. Escuchó mi historia con atención, tomando notas ocasionalmente, haciendo preguntas para aclarar detalles. Cuando terminé, respiró hondo y explicó nuestras opciones. «Lo ideal sería presentar una denuncia formal contra tu padrastro. Basado en lo que has relatado, hay elementos suficientes para un proceso penal por violación de menor vulnerable, además de todos los abusos físicos anteriores». Tragué saliva. La idea de enfrentar a Juan en un tribunal, de tener que mirarlo de nuevo, me aterrorizaba. «Pero», continuó el licenciado Roberto, notando mi incomodidad, «entiendo que esto puede ser muy difícil para ti ahora. Lo que necesitamos, como mínimo, es garantizar que no seas obligada a volver a aquella casa». Explicó que presentaríamos una solicitud de emancipación especial. Normalmente, la emancipación solo se concedía a partir de los 16 años y en circunstancias específicas, pero con el relato de abuso grave, había posibilidades de conseguir una excepción. «Mientras tanto», concluyó, «vamos a registrar a doña Carmela como tu tutora temporal. Esto te permitirá matricularte en la escuela, tener acceso a servicios de salud y existir oficialmente sin riesgo de ser devuelta a tus padres». Fue un proceso largo y en muchos momentos doloroso. Tuve que repetir mi historia varias veces para asistentes sociales, psicólogos, el juez del Tribunal de la Infancia. Tuve que hacer exámenes médicos que comprobaran el abuso. Tuve que enfrentar miradas de lástima, de incredulidad, a veces hasta de juicio. Mi madre fue notificada del proceso. No compareció a ninguna audiencia. No impugnó mi solicitud de emancipación. No demostró ningún interés en recuperarme. Juan, por otro lado, intentó interferir. No por preocupación por mí, yo lo sabía, sino por miedo a las consecuencias legales de lo que había hecho. Afortunadamente, las pruebas contra él eran demasiado fuertes, y el juez decidió a mi favor. A los 15 años me convertí oficialmente en emancipada. Un caso raro, excepcional, que solo fue posible por las circunstancias extremas y por el apoyo incansable de doña Carmela y el licenciado Roberto. Con mi situación legal resuelta, finalmente pude volver a la escuela. Entré en el primer año de preparatoria con compañeros un poco más jóvenes que yo. Había perdido casi un año con toda la turbulencia. Al principio fue difícil. Me sentía desplazada, diferente, marcada de alguna forma invisible, pero perceptible por la experiencia traumática que había vivido. Pero la sed de aprender, de recuperar el tiempo perdido, pudo más. Me dediqué a los estudios con una intensidad que sorprendía incluso a los profesores. Las matemáticas, que siempre habían sido mi talón de Aquiles, se convirtieron en un desafío personal que me negué a perder. Estudiaba horas extra, hacía todos los ejercicios 2, 3 veces, pedía ayuda cuando la necesitaba. «No necesitas ser la mejor en todo, Dolores», me decía doña Carmela, preocupada por mi obsesión por las notas perfectas. «Solo necesitas hacer lo mejor que puedas». Pero yo sabía que necesitaba ser excepcional,
Era la única forma de garantizar un futuro diferente, de no depender de nadie, de nunca más ser vulnerable como lo había sido. Paralelamente a la escuela, comencé a trabajar medio tiempo en una librería cerca de casa. El dueño, don Arnoldo, era amigo de doña Carmela y aceptó contratarme aunque yo fuera menor de edad, con la condición de que no interfiriera con mis estudios. El sueldo no era mucho, pero me daba una independencia que nunca había conocido antes. Podía comprar mis propias cosas, ayudar en los gastos de la casa, hasta guardar un poquito cada mes pensando en el futuro. La librería se convirtió en mi segundo hogar. En los momentos libres devoraba libros de todo tipo, novelas, biografías, libros de historia, ciencia. Era como si cada página leída me alejara un poco más de aquella niña asustada que había huido de Tlatlauquitepec en una madrugada fría, me acercara a la mujer que quería llegar a ser. Fue en esa librería donde conocí al profesor Eugenio. Daba clases de historia en la Universidad Nacional y era cliente asiduo, siempre buscando libros raros sobre la historia de México. Comenzamos a conversar sobre libros, después sobre historia, después sobre todo. Él notó mi interés, mi curiosidad, y comenzó a recomendarme lecturas, a prestarme libros de su propia biblioteca. «Deberías pensar en hacer la universidad, Dolores», me dijo un día, después de una larga discusión sobre la Revolución Mexicana. «Tienes una mente brillante que no puede ser desperdiciada». ¿Universidad? La idea nunca se me había ocurrido. Personas como yo, sin familia, sin recursos, luchando para sobrevivir día tras día, no iban a la universidad. Al menos, eso era lo que yo pensaba. «Es posible», insistió él. «Hay becas, programas de asistencia. Sería difícil, claro, pero no imposible, y valdría cada esfuerzo». Aquella conversación plantó una semilla que florecería años después, pero en aquel momento estaba concentrada en terminar la preparatoria, en mantenerme en pie, en construir una vida que, si no era exactamente feliz, al menos era segura, estable. Los años pasaron. Terminé la preparatoria con notas ejemplares. Continué trabajando en la librería, ahora a tiempo completo. Doña Carmela, que ya era mayor cuando me acogió, comenzó a tener problemas de salud, artritis, presión alta, problemas de vista que le impedían seguir dando clases particulares. Nuestros papeles se invirtieron lentamente. Ahora era yo quien cuidaba de ella, quien hacía las compras, cocinaba, la acompañaba al médico. No era una carga. Era un honor poder retribuir un poco de lo mucho que ella había hecho por mí. Fue por ella que finalmente decidí intentar la universidad. Quería que me viera graduada. Quería darle ese orgullo antes de que fuera demasiado tarde. Estudié como nunca para el examen de admisión, mientras trabajaba, mientras cuidaba de la casa, mientras ayudaba a doña Carmela con sus medicinas y consultas. En 1969, a los 20 años, entré en la Facultad de Historia de la UNAM. La primera de mi familia, si es que aún podía llamar familia a aquellas personas en Tlatlauquitepec en llegar a la educación superior. Cuando recibí la noticia de la aprobación, doña Carmela lloró, me abrazó, dijo que siempre supo que lo conseguiría. «Volaste, Lolita», dijo, usando el apodo que solo ella aún usaba. «Volaste con las alas rotas, pero volaste igual». Y era verdad. De alguna forma, a pesar de todo, había aprendido a volar. No era un vuelo perfecto, no era sin dolor o cicatrices, pero era mi vuelo, conquistado con lágrimas, sudor y una determinación que ni yo misma sabía que poseía. La niña que huyó de casa en una madrugada, con apenas una mochila y el corazón destrozado, se estaba transformando en la mujer que siempre quiso ser, libre, fuerte, dueña de su propio destino. La universidad me abrió un mundo completamente nuevo. Después de años viviendo en el capullo protector que doña Carmela y yo habíamos creado, de repente me vi expuesta a personas, ideas y experiencias que nunca hubiera imaginado. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Los primeros meses fueron difíciles.
conciliar el trabajo en la librería, los cuidados a doña Carmela, que estaba cada vez más frágil, y las exigencias de los estudios parecía casi imposible. Muchas noches lloré de agotamiento, cuestionando si había tomado la decisión correcta, si no estaba siendo presuntuosa al pensar que alguien como yo podría tener una educación universitaria. Pero con cada obstáculo superado, cada examen aprobado, cada elogio de un profesor, me sentía más fuerte, más capaz. Comencé a hacer amigos, no muchos, pues aún era reservada, aún tenía dificultad para confiar en las personas, pero algunos pocos, preciosos, que no se preocupaban por mi pasado nebuloso, que me aceptaban como era. Entre ellos estaba Mariana, una estudiante de letras que conocí en la biblioteca. Extrovertida, habladora, siempre riendo. Era lo opuesto a mí en muchos aspectos. Tal vez por eso nos llevamos tan bien. Ella me sacaba de mi concha. Me recordaba que había alegría en el mundo, que no todo era lucha y dolor. Fue Mariana quien me convenció a ir a mi primera fiesta universitaria. Me resistí, inventé 1000 excusas, pero ella insistió tanto que acabé cediendo, más para callarla que por voluntad propia. «Te va a gustar, Dolores, lo prometo», garantizó. «Y si no te gusta, nos vamos enseguida. Solo quiero que vivas un poco. Respira, conoce gente nueva». La fiesta era en una casa de estudiantes cerca del campus. Música alta, luces de colores, jóvenes riendo, bailando, bebiendo, besándose. Un ambiente completamente extraño para mí, que había pasado los últimos años entre libros y responsabilidades. Me quedé en un rincón, sosteniendo un vaso de refresco, observando aquel mundo extraño y un poco intimidante. Fue cuando él se acercó, alto, delgado, cabello castaño cayendo sobre los ojos, una sonrisa tímida que no combinaba con la altura imponente. «¿Primera vez en una fiesta de la facultad?», preguntó, y cuando asentí, añadió: «Tampoco soy muy fan. Vine porque mi compañero de cuarto es el cumpleañero». Su nombre era Pablo, estudiante de ingeniería en el 3er año. Conversamos durante horas aquella noche, primero en la fiesta, después en una taquería abierta hasta tarde, finalmente caminando por el campus desierto bajo el cielo estrellado. Hablamos de libros, de música, de sueños para el futuro. Él no me preguntó sobre mi pasado, y yo no ofrecí contarlo. Era como si hubiéramos hecho un acuerdo silencioso de que lo que importaba era quiénes éramos en aquel momento, no lo que había quedado atrás. Cuando nos despedimos, ya casi amaneciendo, él pidió mi teléfono. Le di el número de la librería, el único que tenía. Pensé que nunca llamaría. Chicos como él, inteligentes, guapos, de buena familia, no se interesaban por chicas complicadas como yo. Pero llamó al día siguiente y al otro y al otro. Comenzamos a encontrarnos después de las clases, a estudiar juntos en la biblioteca, a pasear por el parque los fines de semana. «Es solo una amistad», me decía a mí misma. «Nada más que eso. No puede ser más que eso». Al fin y al cabo, ¿qué sabía yo de relaciones? La única referencia que tenía era el matrimonio enfermizo de mi madre con Juan, y antes de eso, los pocos años con mi padre, idealizados por la memoria de una niña. ¿Cómo podría confiar en un hombre, cualquier hombre, después de lo que había pasado? Pablo respetó mis límites, mis silencios, mis retrocesos. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo podía dar. Cuando finalmente le conté sobre mi pasado, no todo, apenas lo suficiente para que entendiera mis cicatrices, él solo tomó mi mano y dijo: «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto». Fue en ese momento que me di cuenta. Me estaba enamorando, y eso me aterrorizaba. «Te mereces ser feliz, Dolores», me dijo doña Carmela cuando le confesé mi miedo. «No dejes que aquel monstruo siga controlando tu vida, incluso a distancia. Eso sería darle una victoria que no merece». Ella tenía razón, yo lo sabía, pero era más fácil decirlo que hacerlo. El miedo tenía raíces profundas, entrelazadas con cada parte de mi ser. No era algo que pudiera simplemente arrancar y tirar. Pablo entendió esto mejor que yo misma. Con paciencia infinita, fue deshaciendo los nudos de mis traumas,
mostrándome que no todos los hombres eran como Juan, que el amor verdadero no lastimaba, no humillaba, no destruía. Nuestro primer beso ocurrió casi 6 meses después de conocernos. Estábamos sentados en el césped del campus, estudiando para los exámenes finales. De repente, él cerró el libro, me miró con aquellos ojos amables y preguntó si podía besarme. El simple hecho de haber pedido, de haber esperado mi permiso, ya mostraba el abismo que lo separaba de Juan. Sí, respondí, y fue como si una compuerta se abriera dentro de mí, no solo para el amor, sino para la posibilidad de una vida más allá de la supervivencia, más allá de la lucha constante, más allá del miedo. Nos graduamos en 1973, yo en Historia, él en Ingeniería. Doña Carmela, ya bastante debilitada, insistió en ir a la ceremonia. Sentada en la primera fila, usando su mejor vestido, aplaudió con lágrimas en los ojos cuando recibí mi diploma. «Estoy tan orgullosa de ti, mi hija», dijo después. Y nadie cuestionó el «mi hija», porque era exactamente lo que yo era. No de sangre, pero de corazón. Pablo recibió una propuesta de trabajo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Una empresa de ingeniería que estaba creciendo, un buen sueldo, perspectivas de futuro. Me pidió que fuera con él, no como amiga, no como novia, sino como esposa. La propuesta de matrimonio llegó en una noche sencilla, sin grandes gestos. Solo nosotros dos sentados en el portal de la casa de doña Carmela, mirando las estrellas. «Quiero construir una vida contigo, Dolores», dijo. «Una vida de compañerismo, de respeto, de amor. Si tú quieres, si estás lista». ¿Estaba lista? No lo sabía. Parte de mí aún tenía miedo. Aún esperaba que en cualquier momento la máscara de bondad cayera y revelara a otro Juan. Pero otra parte, la parte que había crecido y aprendido a confiar de nuevo, sabía que Pablo era diferente, que merecía una oportunidad, que yo merecía una oportunidad. «Sí», respondí por segunda vez, dándole un permiso que cambiaría mi vida. Pero con una condición. «Doña Carmela viene con nosotros, no puedo abandonarla». Él no dudó ni por un segundo. «Claro que sí, ella es tu familia, ahora será mi familia también». Nos casamos en 1974, en una ceremonia pequeña pero alegre. Doña Carmela, Mariana, algunos amigos de la facultad y compañeros de la librería donde trabajé tantos años. Don Arnoldo, el dueño de la librería, hizo cuestión de llevarme hasta el altar. «Si tu padre estuviera aquí», dijo, «estoy seguro de que estaría muy orgulloso de la mujer en que te has convertido». La mudanza a San Cristóbal de las Casas fue un nuevo comienzo. Una casa nueva, una ciudad nueva, trabajos nuevos. Conseguí un puesto como maestra en una escuela particular, realizando otro sueño. Y con doña Carmela, ocupando la habitación de huéspedes, era como si hubiéramos formado nuestra propia familia improvisada, unida no por la sangre, sino por el amor y respeto mutuos. Los primeros años de matrimonio fueron un aprendizaje constante, no solo sobre cómo vivir con otra persona, cómo compartir espacio y rutina, sino sobre cómo amar y ser amada de forma sana. Pablo tuvo que aprender a lidiar con mis momentos de pánico, con las pesadillas que aún me despertaban sudando en medio de la noche. Yo tuve que aprender a no esperar lo peor de él en cada desacuerdo, a no encogerme cuando levantaba la mano para alcanzar algo en un estante alto, no para golpearme. En 1976 descubrí que estaba embarazada. La noticia fue recibida con alegría por Pablo y doña Carmela, pero con una mezcla confusa de emociones por mí. Felicidad, claro, pero también terror. ¿Y si no supiera ser madre? ¿Y si repitiera los errores de mi propia madre? ¿Y si no lograra proteger a mi hijo como no fui protegida? Serás una madre maravillosa, precisamente porque sabes lo que no se debe hacer, me aseguró doña Carmela. Las cicatrices que llevamos pueden destruirnos o enseñarnos. Tú elegiste aprender de ellas. Mi hija Ana nació en enero de 1977. Una bebé sana, de mejillas rosadas y un mechón de cabello oscuro como el mío. Cuando la puse en mis brazos por primera vez,
Sentí un amor tan intenso que casi dolía, y junto con ese amor, una resolución feroz. Esta niña nunca conocería el tipo de dolor que yo conocí. Nunca se sentiría abandonada, traicionada, sola en el mundo. 2 años después llegó Miguel, tan diferente a su hermana, rubio como su padre, tranquilo donde ella era inquieta, observador donde ella era parlanchina. Nuestro cuarteto perfecto, completado en quinteto con doña Carmela, quien a pesar de la edad avanzada, aún tenía energía para contar historias, enseñar canciones, ser la abuela que mis hijos no tendrían de sangre. La vida seguía su curso, con las alegrías y desafíos normales de cualquier familia. Pablo fue ascendido. Yo me convertí en coordinadora en la escuela. Compramos nuestra propia casa, un poco más grande, con un jardín donde los niños podían jugar. Fue en 1982 que el pasado volvió a tocar a nuestra puerta. Una carta de Tlatlauquitepec informando que mi madre había fallecido. Infarto, decía la carta. Estaba siendo enterrada aquella semana. Me quedé mirando aquel papel durante horas, sin saber qué sentir. No había tenido ningún contacto con ella desde la noche en que huí. Nunca había intentado encontrarme. Nunca había impugnado mi emancipación. Nunca había mostrado ningún arrepentimiento por lo que permitió que ocurriera. ¿Quieres ir al entierro?, preguntó Pablo suavemente. Pensé por un largo tiempo. No, respondí finalmente. No por rabia o resentimiento, sino porque no había nada allí para mí. Mi madre había muerto para mí aquella noche cuando cerró la puerta de la habitación. Lo que quedó fue solo una cáscara vacía. Él entendió, siempre entendía. La carta mencionaba también, casi como una nota al pie, que Juan había muerto años antes, en 1975, en un accidente de carro. Estaba borracho, había chocado contra un árbol. Nadie más había resultado herido. Sentí un extraño alivio al saberlo. No alegría. Nunca deseé la muerte de nadie, ni siquiera de él. Pero cierto cierre, como si un capítulo particularmente oscuro finalmente hubiera sido cerrado de forma definitiva. Los años pasaron, los hijos crecieron. Ana se graduó en medicina, Miguel en derecho. Ambos se casaron, nos dieron nietos, 5 en total, que son la alegría de mi vejez. Doña Carmela vivió hasta los 97 años, lúcida hasta el final, partiendo serenamente una tarde de otoño de 1998. Pablo y yo envejecimos juntos, viendo nuestro amor madurar como un buen vino. Él se jubiló. Yo continué dando clases por placer, no por necesidad. Viajamos un poco. Conocimos lugares que nunca imaginé que vería cuando era aquella niña asustada huyendo en una madrugada fría. Hoy, a los 76 años, miro hacia atrás y veo una vida que jamás imaginé que tendría. Una vida con dolores y cicatrices, sí, algunas que nunca desaparecieron por completo, pero también con mucho amor, mucha alegría, muchas conquistas. La niña quebrada de Tlatlauquitepec, que pensaba que nunca más estaría completa, construyó una vida plena, una familia amorosa, un legado de protección y cuidado, no a pesar del trauma, sino transformándolo en fuerza, en propósito, en amor. Nunca volví a Tlatlauquitepec. No quise. Algunos puentes no necesitan ser reconstruidos, pero perdoné no por ellos, que nunca pidieron perdón, sino por mí, porque el odio es una carga demasiado pesada para cargar toda una vida. La promesa silenciosa que hice a mi padre en aquella terminal de autobuses antes de partir hacia la Ciudad de México fue cumplida. Sobreviví, me hice fuerte, construí una vida de la que él estaría orgulloso de ver. Y lo más importante, rompí el ciclo. Mis hijos, mis nietos, ninguno de ellos conoció por experiencia propia el tipo de horror que yo conocí. Ellos crecieron y crecerán rodeados de amor, de respeto, de seguridad. Esta es mi mayor victoria, mi mayor legado. Mis queridos que me ven hoy, si esta historia tocó su corazón, les pido que dejen su me gusta y se suscriban al canal. Cada suscripción me da fuerza para seguir compartiendo estos recuerdos que no siempre son fáciles de revivir, pero que pueden ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Recuerden participar en el sorteo de 10,000 pesos.
Estoy ansiosa por saber quién será el ganador. Un abrazo cariñoso de la abuelita Dolores, que aprendió que las cicatrices que llevamos no definen quiénes somos, sino lo que elegimos hacer con ellas. Sí, recuerden siempre, la mayor venganza contra quien intentó destruirte es vivir una vida plena, feliz y significativa. Eso es lo que hice y eso es lo que deseo para cada uno de ustedes.